Augusto Maquiavelo. Los que van al hospital de Baglietти suelen estar ahí en la emergencia adultos. Y también soy el encargado de la emergencia de la Clínica Internacional de la sede San Borja. Ok, vamos a tocar dos puntos. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y tomar los puntos más principales. Indudablemente no voy a tocar el asma y el EPOC que se ve en paciente ambulatorio, sino básicamente el enfoque del paciente que acude a emergencia por una exacerbación de su cuadro crónico, ya sea de asma o de EPOC. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con el asma, que es una enfermedad muy frecuente. Algunos posiblemente ya estén relacionados con tener familiares, amigos con este cuadro que sacan su inhalador de vez en cuando y lo usan porque comienzan a sentir falta de aire, dolor torácico y sibilancias, ¿no? Entonces, estas crisis pueden ser muy severas y llevarlo al paciente a requerir una atención de emergencia. Lo importante es que ustedes puedan reconocer al paciente que está en estado sumamente grave, porque estos pacientes pueden llegar a hacer paros respiratorios delante de ustedes si es que no se percatan de la agudeza, de la severidad del cuadro del paciente. Ok, la siguiente. Ok, este es la tabla de contenidos. La siguiente. Bueno, el asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes que pueden ver, universalmente conocida, y el asma aguda grave, que es la que vamos a tratar, se debe a un broncoespasmo especialmente intenso que origina un síndrome obstructivo grave. El paciente puede tener un cuadro agudo dentro de las primeras 6 horas, no es muy frecuente, 10 a 20% de los casos, o ir progresando en la intensidad de la severidad del cuadro. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a hacer el diagnóstico cuando un paciente presenta disnea y sibilancias, ¿no? Y comenzamos a usar tratamiento médico y hay una respuesta adecuada a los broncodilatadores. Entonces, hacemos el diagnóstico de asma. ¿Qué depende para que este paciente continuamente no esté yendo a la emergencia? Necesita un seguimiento y una educación terapéutica óptima, dado por varias especialidades, ¿no? Lo interviene el médico de urgencias, el médico general, el neumólogo, pero tiene que estar bastante involucrado el paciente en este proceso. La siguiente. Esto es una enfermedad inflamatoria crónica. Hay factores genéticos, la atopia y la hiperreactividad bronquial, y hay factores precipitantes externos, alergenos, tabaco, contaminantes, infección. Y un paciente asmático obeso es un factor de riesgo para tener exacerbaciones. Y peor aún si es que fuma. ¿Correcto? La siguiente. Entonces vemos 3 fenómenos, básicamente, que se producen en este paciente crónico que tiene una exacerbación. 1, el broncoespasmo. 2, el edema de la mucosa bronquial. Y 3, la hipersecreción de moco por la mucosa bronquial. O sea, se obstruye por 3 maneras estos pacientes asmáticos. Y nuestro modo de actuar va a ser dilatando el bronquio, disminuyendo la secreción y tratando el proceso inflamatorio, ¿no? Para eso se usa todo un contexto de medicamentos que van a actuar en diferentes lugares. La siguiente, por favor. Entonces, un bronquio normal y un bronquio asmático. Exceso de moco, que pueden escuchar roncantes durante el examen, broncoespasmo y el edema de la mucosa. Todo esto lleva a una obstrucción del bronquio y a un atrapamiento de aire, ¿no? Va a incrementar la presión intratorácica y esto va a producir algunos cambios. Dolor torácico, sibilancias, sensación de falta de aire. La siguiente. Pero no todo lo que sirve es asma, por si acaso. Tenemos que tener un diagnóstico diferencial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, después vamos a hablar un poco, insuficiencia cardíaca congestiva, embolia pulmonar, bronquiectasias, disfunción, lo que hacen exterior inspiratorio y lo tratan con nebulizaciones pensando que es un asma, pero hay un exterior inspiratorio marcado, ¿no?
síndrome de hiperventilación, mucoviscidosis, cuerpo extraño, traco broncomalacia, sobre todo en pacientes con esta epidemia de COVID que han sido intubados y quedaron con lesiones traqueales y que producen estridor inspiratorio, dificultad, y cáncer traqueobronquial y cualquier otra posibilidad. La siguiente. Entonces, ¿en quiénes voy a sospechar de que pueden tener un asma aguda grave? ¿Qué es un episodio de asma aguda grave? Los pacientes que han tenido un antecedente de asma aguda grave con hospitalización o intubación por asma aguda grave. O sea, estos pacientes ya los considero potencialmente letales y tengo que irlos observando cercanamente en la emergencia, ¿no? Tengo que ir monitorizando la pulsoximetría, el trabajo respiratorio, la respuesta al tratamiento que le vamos a dar para ver cuál es el destino que le vamos a dar a este paciente. Que ha tenido una consulta o hospitalización por asma en el año anterior, que tiene corticoterapia oral o ha suspendido su tratamiento con corticosteroides sistémicos recientemente, que no tiene corticoterapia oral o inhalada en la actualidad, depende de 2 betabiméticos de acción rápida, está incrementando el uso de los broncodilatadores, antecedente psiquiátrico, toxicomanía, toma de sedantes o mal cumplimiento terapéutico. Todos estos pacientes los englobamos como asma aguda grave. La siguiente. El tabaquismo, sea activo o pasivo, se asocia a un mayor riesgo, no se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad asmática. O sea, no porque yo fume voy a hacer asma bronquial. Puedo hacer enfisema, puedo hacer fibroenfisema, pero no es asma. Pero si soy asmático, aumenta la gravedad de la enfermedad, disminuye la respuesta terapéutica a los beta-2 agonistas que uso, disminuye el grado de control de la enfermedad, aumenta el riesgo de fallecimiento por asma y aumenta la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones. O sea, si ven a un paciente asmático, lo mejor que pueden hacer es recomendarle que no fume, porque si fuma, pues está incrementando las posibilidades de hacer cuadros agudos severos. La siguiente. Entonces, ¿qué síntomas puede tener un paciente con asma aguda grave? Fiebre, generalmente si hay un factor descompensante infeccioso, virales a la cabeza, bacterianos después. Por el cuadro clínico, disnea, sudoración, agitación y octopnia en mayor o menor grado, ¿no? El paciente que lo ven, que dice que tiene asma y que no se puede echar, es un paciente con asma aguda grave. ¿Okay? Entonces, según la duración, con una duración menor de 6 horas, representa el 10 a 20% de los casos. O sea, el menor porcentaje de pacientes con asma aguda grave se va a presentar con un tiempo de enfermedad muy corto. El mayor es evolutivo en muchos más días, ¿no? Más de 6 horas, incluso varios días. La siguiente, por favor. Que ha ido incrementando su uso de beta-2 agonistas y todo eso. ¿Cuáles son los signos que se van sumando? Crisis inusual o rápidamente progresiva. Dificultad para hablar o toser. Ortopnia con disnea importante, agitación, sudoración, cianosis, signos de lucha, politirajes, frecuencia respiratoria superior o igual a 30, frecuencia cardíaca mayor o igual a 120, flujo expiratorio máximo inferior al 30% del teórico, y si le tomamos unos gases arteriales, si ustedes ven un nivel de la presión parcial de CO2 en 40, no digan que está bien, teóricamente está normal, pero probablemente el paciente con 30 de frecuencia respiratoria no puede tener ese CO2. Ese paciente tendría que estar en alcalosis respiratoria. Y si su CO2 está normal, es que está reteniendo más de lo que debería. Y les está avisando, estoy complicándome, estoy yendo mal en el manejo de esta crisis de asma. La siguiente. Y gravedad absoluta, el paciente no puede ni hablar siquiera, ¿no? Ni una palabra. Alteración de la conciencia, coma. Ocultamos y no ocultamos ningún sibilante. No significa que ya está mejor, sino
que está peor, casi no se moviliza la columna de aire, entonces no hay capacidad de que haga sibilantes el paciente. Eso no significa que esté mejor, sino que está peor. Pausa respiratoria, jadeo, colapso y paro cardíaco. Indudablemente llegaron al extremo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué exámenes complementarios necesito yo para diagnosticar un asma aguda grave? Ninguno. El cuadro clínico del paciente con todos los que le he mencionado. Pero es posible recurrir a algunos de ellos para evaluar la severidad de nuestra crisis de asma o identificar un factor descompensante. La siguiente. El flujo expiratorio máximo debería ser mandatorio en todos estos pacientes, ¿no? Porque no solamente veo el estado de gravedad del paciente en el momento de la evaluación, sino la evolución al tratamiento médico que le esté dando. Y para el paciente crónico, que se vaya controlando y se le da los signos de alarma, ¿no? Que venga cada vez que se disminuye el flujo expiratorio máximo. El electrocardiograma, a menudo hay una taquicardia sinusal, pero puede haber signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Ustedes saben que el ventrículo derecho maneja mucho mejor volúmenes que presiones, y cuando hay aumento de la presión de la parte pulmonar, de la presión intratorácica por el atrapamiento de aire, va a haber signos de sufrimiento. La siguiente. Este es el mini Wright, que mide el flujo expiratorio máximo, una inspiración profunda y exhala todo el aire que puede exhalar y te da un determinado valor y lo llevas a unas tablas según edad, peso del paciente y nos da un predictivo para ese flujo expiratorio máximo y se saca el porcentaje en relación al que obtuvo el paciente, ¿no? Ideal para manejos crónicos, ideal para crisis agudas, ideal para manejo de respuesta al tratamiento médico. La siguiente. Electrocardiograma, donde podemos ver signos de sobrecarga del ventrículo derecho, desviación de la derecha, crecimiento de onda P, bloqueo incompleto o completo de la rama derecha y el patrón similar al tromboembolismo pulmonar, ¿no? IC1 con 3T3. La siguiente. La radiografía de tórax tampoco es necesaria, pero cuando sospechamos alguna complicación debemos tomarla. En pacientes que sospechamos neumotórax, dolor y disnea brusca, súbita, disminución del murmullo vesicular en uno de los pulmones, o encontramos enfisema subcutáneo. Y normalmente en la crisis asmática solo vamos a ver distensión torácica, distensión pulmonar y aplanamiento de los arcos costales, ¿no? Verticalización del eje cardíaco. Pero las indicaciones más precisas de radiografía de tórax es en pacientes con antecedentes de POC, de enfermedad cardíaca o de cirugía torácica. Sospecha de neumopatía, tiene fiebre, tos, esputo purulento y encontramos crepitantes al examen, que probablemente tiene una neumonía asociada que esté complicando el cuadro asmático. Y inmunosupresión. La siguiente. Entonces, este es un paciente con asma aguda simple, no hay más que ensanchamiento de los espacios intercostales, horizontalización de las costillas, verticalización del eje y aplanamiento de los diafragmas. ¿Sí? Atrapamiento de aire. La siguiente. Ahí vemos en la parte alta enfisema subcutáneo y en la silueta cardíaca neumomediastino, ¿no? Como complicación. La siguiente. Básicamente el tratamiento de eso es conservador. Pedimos un hemograma completo para ver si hay leucocitosis o eosinofilia y estudio inflamatorio, marcadores inflamatorios, proteína C reactiva, fibrinógeno, procalcitonina. Mientras más alto, más la sospecha de que haya un agente bacteriano asociado a la complicación infecciosa. Gasometría arterial solamente a los que no responden al tratamiento inicial, ¿no? O que vienen en un estado sumamente severo.
y como les mencionaba, un nivel normal o alto de CO2 es un criterio de gravedad. El lactato tiene relación con la hipoxemia y repercusión cardiocirculatoria. O sea, si está elevado, es que está aumentando el trabajo de los músculos respiratorios, está pasando de un metabolismo aeróbico a un anaeróbico y va a entrar en colapso en cualquier momento el paciente. Como vamos a usar beta-agonistas, uno de los efectos colaterales es que meta potasio a la célula, ¿no? Y si mete potasio a la célula, el nivel de potasio en la sangre va a bajar, ¿no? Saben que el potasio es básicamente intracelular y poco es la cantidad extracelular. Y eso es lo que estamos usando, pero puede producir complicaciones en el paciente, ¿sí? Incluso el electrocardiograma tiene una sensibilidad dependiendo del nivel de potasio sérico. Si está en 3.5, se va aplanando la onda T, va apareciendo la onda U, y si es menor de 2.5, va invirtiéndose la onda T. ¿Correcto? Entonces podemos tener un criterio indirecto de hipopotasemia. Creo que es bastante sensible. La siguiente. ¿Por qué se descompensó el paciente con asma aguda? Por una infección respiratoria, generalmente viral, los rinovirus a la cabeza, contacto con alergenos, están limpiando en la casa, conocen los ácaros, que es un método frecuente de alergia respiratoria, olores irritantes, pintura, cualquier otro estilo. Toman medicamentos, analgésicos antiinflamatorios, esteroideos, uso de beta bloqueadores, está contraindicado en los pacientes asmáticos. También conocen el asma del ejercicio, ¿no? Un paciente que normalmente no tiene nada y cada vez que hace ejercicio comienza a hacer disnea y sibilancia, ¿no? Incluso como profilaxis usa 2 puff de salbutamol y puede hacer su actividad sin problema. Una modificación climática muy frecuente en los cambios de estación, un contacto con partículas orgánicas también probablemente por lo mismo, algodón en semillas y una falta de cumplimiento de tratamiento. Así. Entonces, tenemos un arsenal terapéutico bastante amplio. Como es una enfermedad muy frecuente con bastante uso de medicación, nosotros tenemos que ver cómo tratar a nuestros pacientes. Lo más que se usa son los beta-2 agonistas y tenemos al salbutamol a la cabeza. Si ustedes ven en la literatura anglosajona es el albuterol, que es lo mismo que el salbutamol. Pero y ese es el primer paso, ¿no? Ese es incluso la terapia de rescate para los pacientes con asma aguda leve, que de vez en cuando hace su rectamo, usa sus 2 puff y desaparece. Pero hay pacientes que pueden ir avanzando en su cuadro, entonces tenemos que usar, vamos subiendo en la escalera de tratamiento de asma y podemos usar glucocorticoides inhalatorios. Tenemos beclometasona, budesonida y fluticasona, ¿no? Que incluso muchas veces está asociado al beta-agonista. Si con eso no logramos el control, podemos pasar al siguiente paso, que son beta-2 agonistas de acción prolongada. Si bien puedo usar cada 4 o cada 6 horas el de acción corta, el de acción prolongada lo uso cada 2 horas. Y el más frecuente que tenemos en nuestro medio es el salmeterol, que está con un beta-corticoide inhalatorio, que es la budesonide, en 250 microgramos, y es el Ferritina. Y esa es la mezcla, ¿no? Salmeterol, fluticasona, ¿no? Y después la última fase de la escalera es los antileucotrienos con montelukast a la cabeza. Y después, más allá de eso, hay terapia biológica en base al origen del asma, ¿no?
un asma eosinofílica, neutrofílica, con exacerbaciones, y hay un determinado tipo de tratamiento biológico, incluso con antibióticos, si es un asma neutrofílica. La siguiente, por favor. Le mencionaba, ¿no?, los pasos. Nivel 1, beta 2 agonistas de rescate. Nivel 2, corticosteroide inhalatorio. 3, se le agrega una segunda molécula y un beta 2 mimético de acción prolongada. 4, beta 2 mimético de acción corta, de acción prolongada, más corticoide. Y después corticoides orales. Ese es el proceso normal. La siguiente. Pero en el asma aguda severa, ¿qué voy a usar? Primero voy a necesitar usar oxígeno. Mi meta es tener una saturación de oxígeno mayor del 92%. Entonces, inicialmente usaré una cánula binasal, usaré la respuesta. Si no responde, usaré una máscara de Venturi hasta un 50%. Si no responde, una máscara de reservorio a 15 litros por minuto, con una concentración de oxígeno del 80%. Beta 2 agonistas de acción corta, ya sea nebulizados. Ahora se está usando un poco la nebulización por el riesgo de los aerosoles, por el contagio por el COVID. Entonces, pero si ustedes comparan la acción del inhalador, sobre todo con una aerocámara, en comparación con las nebulizaciones, el efecto es similar. Entonces, si tienen problemas, eventualmente pueda tener COVID o diseminar la infección por aerosoles, usen el aerosol con aerocámara. Entonces, esto lo usamos cada 3 a 5 minutos. El salbutamol es el que más usamos. Si lo vamos a nebulizar, le ponemos 10 gotas en 5 centímetros cúbicos por 15 minutos. Esperamos 15 minutos, lo seguimos nebulizando, ¿no? Y si el paciente está con cuadro muy severo, podemos hacer nebulización continua. Pero a la vez comenzamos con anticolinérgicos de acción corta. El más conocido, bromuro y pratropio, que vamos a usar cada 15 a 20 minutos, 4 a 6 inhalaciones por aerocámara, donde el efecto es sinérgico, ¿no? El beta 2 agonista va a broncodilatar y el SAMA, el antimuscarínico de acción corta, va a aumentar el broncoespasmo, la broncodilatación, y va a disminuir la secreción de moco por el bronco. Entonces nos está dando una terapia coadyuvante. Y en estos pacientes con asma aguda grave tenemos que empezar simultáneamente. Dentro de la primera hora tenemos que usar corticosteroides sistémicos. Si tienen algún problema, podemos usarlo por vía oral, 1 a 2 miligramos por kilo de prednisona por vía oral, en 2 dosis incluso si ustedes desean. Pero si el paciente no puede traer la medicina, todo eso, tienen que usar medicación parenteral. El corticosteroide que usamos por vía sistémica endovenosa más frecuente es la hidrocortisona, 100 a 200 miligramos endovenoso cada 8 horas. Y si el paciente sigue con broncoespasmo severo, todo eso, usamos un dilatador del músculo liso, que es el sulfato de magnesio, en una dosis de 1.2 a 2 gramos endovenoso en 15 minutos. ¿Ok? Probablemente, yo no sé si ustedes habrán escuchado de aminofilina, teofilina, que era como una terapia fundamental en los pacientes con asma aguda, pero ya no se usa más. Básicamente porque el efecto terapéutico está muy cerca de la zona del efecto tóxico. Entonces ya no se estila usar teofilinas, aminofilinas. Y algunos consideran que la adrenalina podría ser una opción. Unos consideran que sí, otros que no. Pero sobre todo sería ideal en pacientes que tienen un cuadro alérgico de fondo, ¿no? Si hace
broncoespasmo asociado, por ejemplo, a angioedema y todo eso, es una de las medicaciones ideales. 1/3 de ampolla por vía intramuscular y que se va repitiendo cada 15 minutos según respuesta. La siguiente. Entonces, el asma es una enfermedad crónica muy frecuente y que puede estar asociado a una mortalidad importante. Lo que queremos hacer acá es inculcarles a reconocer a los pacientes potencialmente letales, ¿no? Para evitar de que lleguen a ese estado. La manifestación aguda clínica, disnea, sibilancia, que se llama una exacerbación del asma. Asma aguda leve, asma aguda moderada, asma aguda severa. Asma aguda potencialmente letal. Requerimos medir el flujo expiratorio máximo para determinar la severidad de este evento y la respuesta al tratamiento. Y si este es menor del 30%, el paciente está con un asma agudo grave. Como los corticoides que se administran por vía oral demoren a hacer efecto, estos deben darse dentro de la primera hora de que se hace el abordaje del paciente. Indudablemente, si van a usar vía sistémica, el efecto es mucho más rápido. Y finalmente, el tratamiento de fondo y la educación terapéutica son elementos fundamentales para evitar de que el paciente continuamente vaya a emergencia, ¿no? Si el paciente va a emergencia por alguna crisis, el paciente siempre se va con su corticoide oral por lo menos por 5 días, ¿no? Y se ha visto que los pacientes que no lo hacen retornan a emergencia dentro de los siguientes días por nuevas crisis. Entonces ese es el manejo. La siguiente, por favor. Ok, si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Doctor. Sí, te escucho. Los corticoides inhalados ya no forman parte del manejo. A ver, de primera intención para el asma aguda grave, puedes asociarle sin ningún problema, ¿no? Pero el esquema habitual es este. Si el paciente requiere hospitalización en cuidados intensivos y todo eso, debe continuar con corticoides sistémicos inhalatorios para aumentar el efecto del tratamiento. Sí, es la idea de continuar dándole corticoides inhalatorios. Pero en emergencia, el esquema que le he dado es lo que usualmente se usa en el momento y que no ha variado mucho en el transcurso de los años, ¿no? Casi lo mismo, salvo que se ha sacado ya la minofilina y la teofilina. Pero, a ver, si no tienen nada más a la mano y tienen aminofilina, denle aminofilina al paciente, ¿no? La idea es no que se complique más. Y yo sé que muchas veces la falta de recursos puede limitar un tratamiento adecuado a estos pacientes, pero ten en cuenta que son pacientes críticos. Ahora, en cuanto a la evolución del proceso, van aumentando la oxigenoterapia y están llegando a máscara de reservorio con 80% de concentración, 15 litros por minuto, y el paciente sigue con severo distrés, ya tienen que ir pensando en algún otro tipo de soporte adicional a lo que tenemos, ¿no? En eso está la cánula nasal de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva, y si el paciente entra en colapso, intubación y ventilación mecánica invasiva, ¿no? Que ya todo es el proceso. Pero para eso ustedes ya deben haber detectado que ese paciente ya no lo pueden manejar más en emergencia y debe ser transferido a la unidad de cuidados intensivos. Tal como el caso que revisaron la semana pasada, ¿no? Del paciente con asma aguda severa, que ya anteriormente había tenido una hospitalización en la unidad de cuidados intensivos y indudablemente evolucionó desfavorablemente, como, a ver, se espera en el menor número de pacientes posibles, ¿no? Y nosotros estamos para detectar estos pacientes que potencialmente se podrían complicar. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre exacerbación aguda de... ¿Está ahí? Lo había bajado. EAEPOC, exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es
bastante similar a lo del asma, pero con algunas variantes. EPOC, enfisema pulmonar, abra bronquial crónica, bronquitis crónica y algunos pacientes con fibrosis pulmonar severa que se comportan con retención de CO2 por la severa fibrosis y la obstrucción de los bronquios menores. ¿No? La siguiente. La siguiente. Entonces, tenemos un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que eventualmente puede exacerbarse. ¿Y cómo detectamos que se exacerba el paciente? Tiene cambios en cuanto a su condición clínica, que normalmente está estable, y que requiere una modificación de tratamiento. ¿Y cómo lo vamos a saber? El paciente ha incrementado su trabajo respiratorio y manifiesta disnea, manifiesta que se incrementa la tos y sobre todo que se incrementa el volumen del esputo, incluso este es purulento. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos 3 puntos que compensa, que nos están diciendo ya este es un EPOC exacerbado. ¿Ok? Y le doy, si el paciente llega con las 3 manifestaciones de emergencia, entonces es un cuadro que tenemos que manejar adecuadamente porque tiene criterios de gravedad. Otros síntomas asociados: taquicardia, taquimia, sibilancias, intolerancia al ejercicio, dolor torácico, fiebre, somnolencia, malestar general o confusión en las exacerbaciones graves. Nuestra meta para el paciente asmático es mantener la saturación de oxígeno por encima del 92%. No es tanto así para nuestros pacientes con EPOC, donde nuestras metas es mantener una saturación entre 88 y 92%. Y posiblemente algunos pacientes tienen enfermedad tan severa que sean oxígeno dependientes en domicilio. Tenemos que tener esas precauciones. No, la idea no es llevarlo a 95% un paciente con EPOC. Más aún si es retenedor de CO2, porque el paciente va a llegar a perder su estímulo respiratorio y nos va a hacer paro respiratorio delante de nosotros. La siguiente. Entonces, hay diferentes tipos de exacerbación. El fracaso terapéutico, que es empeora el paciente o no mejora durante un proceso de agudización del EPOC y precisa cambios en el tratamiento terapéutico. Recaída, que es reaparecen los síntomas en un periodo superior a 4 semanas desde la finalización del tratamiento previo, y la recurrencia es un nuevo cuadro a las 4 semanas inferior a un año de la finalización del último tratamiento. ¿Okay? Así. Entonces hay criterios de Antonisen, mencionaba los criterios clínicos: disnea, tos, esputo. Grado 1 es grave y tiene los 3 criterios. Grado 2 tiene cualquiera de los criterios y el grado 3 es el leve, que tiene un solo criterio. Pero aquellos que tienen 2 o más criterios, moderado o grave, tenemos que empezar antibióticos. Porque la sospecha es de que tenga una infección agregada que esté complicando el cuadro, ¿no? Gérmenes importantes, pseudomonas, sobre todo para los que tienen bronquiectasias, y hay muchos gérmenes. La siguiente, vamos a ir. Entonces es similar, se cierra el bronquio, se dematiza la mucosa y aumenta la secreción del moco, produciendo mayor obstrucción bronquial e incremento de los síntomas. Así. Entonces tenemos un grado funcional previo del paciente, presencia de comorbilidades y número de exacerbaciones previas. Leve si el paciente solo requiere darle broncodilatadores de acción corta, llamémosles beta-agonistas de acción corta o antimuscarínicos de acción corta. Unos sabas,
Moderado si es que el paciente requiere a lo anterior agregarle antibióticos y corticosteroides orales. Y grave si el paciente requiere hospitalizarse o ir a la unidad de cuidados intensivos, sobre todo si hay desaturación que no responde al tratamiento, hay compromiso de conciencia y compromiso hemodinámico. La siguiente, por favor. Entonces, los factores de riesgo para la gravedad de la obstrucción, antecedentes de alteración previa, edad avanzada, reflujo gastroesofágico, años de evolución de la enfermedad de fondo, uso de antibióticos, esteroides en el último año y bronquiectasis. Comorbilidades: hipertenso, diabético, cirrótico, lipidemia, osteoporosis. No, esos son pacientes críticos. La siguiente, por favor. Leve puede ser manejado en domicilio con un incremento de la medicación, como les mencionaba. Moderado, los que no responden a las medidas anteriores. Severa, requieren antibióticos, requieren corticosteroides sistémicos y hospitalización. Y muy severa, unidad de cuidados intensivos. La siguiente. Las infecciones respiratorias, 60 a 80% en todas las causas. Bacterianas, importante, cerca del 50%, el resto son virales y en un 20% una coinfección viral y bacteriana. ¿Okay? Virus tipo coronavirus, influenza, respiratoria sincicial, incluidos el COVID, para influencia de los virus. Bacterias, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Moraxella, Escherichia, Klebsiella y Pseudomonas. Si tienen Pseudomonas que encuentran en el cultivo, que deben pedirlo de la desecreción bronquial antes de empezar antibióticos, esto empeora el pronóstico, ¿no? Y algunas bacterias atípicas como Mycoplasma o Clamidia. Y muchos pacientes con bronquiectasias y EPOC tienen cultivos positivos pero sin representación clínica, con 20 a 60%. La siguiente, por favor. Entonces, 70-80% de todas las causas, infección, 30% no se identifica una causa. Bacterias, Haemophilus, Streptococcus, Moraxella, Pseudomonas, Mycoplasma, Enterobacterias. Mixto, 10%, disminuye la función pulmonar, aumenta la carga bacteriana, aumenta la posibilidad de un esputo y hace la hospitalización más prolongada. Rinovirus, coronavirus, virus para influenza, rinovirus, 33%. La siguiente, por favor. Entonces, los pacientes, independientemente que puedan tener una infección, pueden haber dejado de cumplir con el tratamiento, a los inhalatorios, se exponen a tóxicos ambientales, empeoramiento de las enfermedades de fondo, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, tromboembolismo pulmonar o infecciones sistémicas. 30% causa desconocida. La siguiente. Entonces, dentro de nuestro enfoque diagnóstico que hacemos, un paciente con distia, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos sospechar de que pueda tener una insuficiencia cardíaca congestiva que esté descompensada. Entonces vemos ingurgitación yugular, crépitos húmedos, le pedimos una radiografía de tórax, hay una distribución iliofugal, como señala de mariposa, y nuestro ProBNP está incrementado. Entonces, aparte del tratamiento, tenemos que darle diuréticos y tratamiento para la enfermedad cardíaca. Un síndrome coronario agudo, le pedimos un electrocardiograma y enzimas cardíacas y hacemos una curva enzimática y le damos el tratamiento, ¿no? Con vasodilatadores coronarios, con heparina bajo peso molecular y podemos tener una infección, una neumonía, un hemotórax y haremos su tratamiento o embolismo pulmonar. Pedimos un angiotem pulmonar, pedimos un dímero D y hacemos el tratamiento adecuado. Si tiene indicación, trombolítico, incluso trombectomía mecánica, según el cuadro, ¿no? Si
subagudos, que es periférico, anticoagulación. La siguiente. ¿Qué exámenes? Pedimos al paciente radiografía de tórax, gasometría arterial, al ingreso y según la evolución y el resultado inicial se repetirán las veces necesarias, electrocardiograma, hemograma y bioquímica general, proteína C reactiva para marcadores inflamatorios, procalcitonina, estudio de virus para cuando hay sobre todo incidencia de mayor tasa, ¿no? Hablamos de la epidemia de influenza, epidemia de virus incisional respiratorio, ecografía pulmonar, cultivo de puto y hemocultivos. La siguiente. Severidad clínica, paciente con cuadro grave, usa músculos respiratorios accesorios, movimientos paradojales de la pared torácica, cianosis central o periférica y estado mental alterado. La siguiente, por favor. Entonces, le hacemos pulso oximetría a todos estos pacientes, vemos la saturación de oxígeno, le pedimos gases arteriales para ver cómo está el nivel de CO2. Entonces, tienen que ver el pH del paciente y el nivel de bicarbonato, porque los pacientes con acidosis respiratoria o los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienden a retener CO2. Pero indudablemente, como este es un cuadro crónico, dura más de 72 horas, hay una respuesta renal con incremento del bicarbonato sérico que hace que el descenso del pH no sea tan severo, no se mantenga en los rangos. Ustedes tienen reglas para medir si la acidosis respiratoria es aguda o crónica y se basan en eso. Leucocitosis en los problemas infecciosos, marcadores inflamatorios, fibrinogenio, eosinofilia, proteína C reactiva y procalcitonina. La siguiente. Hablamos de usar tratamiento broncodilatadores de acción corta, salbutamol y bromuro hipertópico, ¿no? Beta-agonista y antimuscarínico. Y se incrementa, si es que lo está usando, se incrementa la dosis y la frecuencia. Se inicia con beta-agonistas de acción corta, salbutamol a la cabeza, y su efecto es más rápido, es más corto que bromuro hipertópico. O sea, tenemos que darle más dosis de salbutamol que de bromuro hipertópico. Si no hay la respuesta adecuada, le damos ambos al mismo tiempo. Y los pacientes con fibrilación auricular, con cardiopatía, puede incrementar el riesgo de arritmias y descompensación cardíaca. O sea, hay que titular muy bien la dosis que le vamos a dar a cada tipo especial de paciente. La siguiente. Corticoides sistémicos, prednisona, 40 miligramos por día. Lo que se prefiere usar son cursos cortos, ¿no? Que no duren más de 5 días, para evitar que sean dependientes este tratamiento. Y siempre usar su corticoide oral. La siguiente. Antibióticos, mencionábamos 2 criterios, usábamos antibióticos. Al inicio empírico, según el compromiso, y basándonos en la respuesta inflamatoria del paciente. Entonces, si sospechamos, por ejemplo, que tiene pseudomonas el paciente, tendríamos que usar una cefalosporina de tercera generación antipseudomona, como la ceftazidime, y si hay un compromiso parenquimal severo, probablemente con antibióticos carbapenémicos. Y si ustedes ven que con todo el oxígeno y todo eso no mejora el cuadro del paciente y el paciente empeora, el mejor sistema de ventilación asistida para este paciente es la ventilación mecánica no invasiva. Ponerles a estos pacientes con un tubo endotraqueal y con ventilación mecánica invasiva que dependa del ventilador, donde van a poner en reposo toda la musculatura respiratoria, muy probablemente su estancia en cuidados intensivos va a ser muy prolongada, con una mortalidad mucho mayor,
y que el paciente nunca pueda salir del ventilador mecánico, ¿no? Porque para destetar a estos pacientes se hace muy complicado. Entonces, imágenes tomográficas, radiológicas, sospechosa de neumonía, marcadores inflamatorios altos, tenemos que dar. Siguiente. Mucolíticos, generalmente se da a muchos pacientes con EPOC. Durante la fase aguda no se ha demostrado, no hay evidencia de que sea mejor usarlo. Pero el que más se usa es la acetilcisteína en dosis de 600 miligramos cada 12 horas. Prevención del tromboembolismo pulmonar con heparinas de bajo peso molecular. La dosis profiláctica son 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. No, eso es para evitar los eventos de oxigenoterapia para mantener una saturación de oxígeno entre el 88 y 92%. No le suban más la saturación a estos pacientes. No es lo bueno. Es todo lo malo. ¿No? El mejor sistema es el sistema de Venturi, que nos da flujos más fijos, ¿no? Y que oscila entre un 24 y un 50%. Y es fundamental la fisioterapia respiratoria en los pacientes con exacerbación aguda de EPOC, ¿no? Para hacer trabajos respiratorios, aclaramiento de la vía aérea y mejorar su capacidad pulmonar. La siguiente, por favor. Entonces, broncodilatadores, beta agonistas de acción corta, le damos y si no hay respuesta, usamos antimuscarínicos de acción corta. Los de acción prolongada no están muy demostrados en pacientes con EPOC. Los corticosteroides disminuyen la gravedad del cuadro, mejoran la función pulmonar y disminuyen las hospitalizaciones, con cursos cortos de 5 días. La siguiente, dosis de 1 miligramo por kilo. 40 miligramos de prednisona por 5 días, las vías 8, las vías NICE, 30 miligramos de prednisona por 7 a 14 días, o 30 miligramos de prednisolona por 5 a 7 días. Preferir por vía oral a vía endovenosa. La siguiente. Antibióticos. Les mencionaba dos de los criterios: disnea, esputo, purulenta del esputo, que generalmente es frecuente, y tenemos que usar macróleos, quinolonas, penicilina durante 5 a 7 días, según la evolución. Si no hay purulencia del esputo, pueden eventualmente no usarla, pero también tienen que guiarse de la leucocitosis y los marcadores inflamatorios. La siguiente, por favor. Igual, como en el asma, las metilxantinas no se recomienda, salvo que el paciente no tolere los broncodilatadores, sea incapaz de utilizar fármacos inhalatorios y no tenga ningún otro tratamiento. Niveles terapéuticos muy cerca de los niveles tóxicos. ¿Okay? La siguiente, por favor. Oxígeno, una meta de 88 a 92%. Si sobreoxigenamos al paciente, aumentamos la hipercapnia y aumentamos la mortalidad. Ventilación mecánica no invasiva en insuficiencia respiratoria hipercápnica, pH menor de 7,35 y CO2 mayor de 45. El CPAP más soporte de volumen y presión da mejores resultados. Y invasiva si el paciente está inconsciente, está inestable y tiene una acidosis respiratoria severa. La siguiente, ¿no? Ventilación mecánica, indicaciones: frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, acidosis severa, retención de CO2, hipoxemia persistente, compromiso de conciencia, paro respiratorio, falla cardíaca, alteraciones electrolíticas e infecciones. Disnea grave que no ha tenido ninguna respuesta al tratamiento que se ha dado en emergencia. La siguiente. ¿Ok? Este es para EPOC leve, EPOC moderado y EPOC grave. EPOC grave, directo
directamente a emergencia, tratamiento hospitalario, con todo el tratamiento, ¿no? Bronquidilatadores, corticoides, antibióticos y oxigenoterapia. Así. Bueno, eso es lo que les tenía que presentar. Si tienen alguna consulta al respecto, sí, te escucho. Sí, doctor, usted mencionó en una diapo sobre calcular si es agudo o crónico en una acidosis respiratoria. Disculpa, no te escucho. Usted mencionó que para ver si es agudo 1, 2 o 3. crónico. Ajá. ¿Y cómo? 1 es leve, 2 es moderado y 3 es grave. Claro, pero ¿cómo? Si es que tenemos otros... 3 criterios clínicos: disnea, esputo y tos. De que se va más allá de los síntomas basales del paciente. O sea, si yo tengo un paciente con EPOC y comienza a sentir falta de aire, tiene incremento de la tos, incremento del esputo y este es purulento, tiene los 3 criterios, es un EPOC grave. Eso es lo que yo mencionaba. Los criterios de Antonisen, entiendo. No, sí, doctor, pero me refería a un trastorno metabólico. ¿Cómo calcular, creo, en el AGA? Yo he sido base. ¿Cómo sabemos si es agudo o crónico? Oh. Nos dan eso. O sea, si este paciente con EPOC, yo le tomo unos gases arteriales, Ajá. ¿correcto? Sí. Entonces, yo tengo, mi primer parámetro que me fijo es el pH. Porque esos pacientes yo puedo tener 60, 80, 100 de CO2 y probablemente puedan ser subbasales. Mientras más cercano esté el pH, el valor normal entre 7.35 y 7.45, yo sé que ese problema es crónico. Y se van a fijar cuando se vean el nivel de bicarbonato sérico, cuando el bicarbonato sérico está bastante elevado. Pero probablemente sobre ese cuadro agudo que tiene el paciente crónico puede agudizarse. Entonces ahí hay reglas para ver cuánto es agudo y cuánto es crónico en variación al delta del nivel de CO2, al delta de bicarbonato y el pH resultante, ¿no? Esas son las reglas que tienen que sacar cuando ven un paciente de este tipo. No son reglas matemáticas. Cuando vemos déficit de bicarbonato, la retención aguda, retención crónica y todo eso, ahí no hay reglas matemáticas. Vale. Usan pues, una calculadora, MedCalc, y ponen ahí nivel de CO2, nivel de bicarbonato, pH, y sale todo eso. No. Es un trabajo que hay que hacer, pero para tener idea de qué estamos viendo en el paciente, ¿no? ¿Okay?